tal? Bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé. Y yo soy Gretel. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy, ya sea Sí. que nos estén escuchando en el carro, en la oficina, tenga usted... No, ¿verdad? No podemos decir esas cosas acá. Bueno, ya sea que nos escuchen en dónde nos pueden escuchar. Cocinando, el otro día nos dijeron que estaban podando mientras estaban escuchando y miren, quedó Ándele. re chulo. Sí, que quedó muy bien la comida. Por ahí alguien también me dijo, un buen amigo, lava los carros, escuchando el podcast. Yo espero que le queden bien y no todos pañosos, pero recuerden que si les gusta nuestro contenido, no olviden compartirlo con las demás personas a quienes ustedes piensen que les puede agradar el contenido o que pueda ser de edificación para su vida. Y también no se olviden de seguirnos para que estén al pendiente de cada episodio que subimos los días lunes desde temprano. Y también si quieren comentarnos algo, recuerden, nos gustan mucho sus comentarios. Una disculpa de antemano porque pues hace unas semanas creo que los últimos 3 capítulos estaban desactivados los comentarios, sí, perdón. Estaban desactivados los comentarios, pero por ahí algunas personas nos dijeron que estaban desactivados. Y bueno, si se fijan ahí en la descripción de Spotify, está nuestro Instagram, por si quieren comentarnos o enviarnos un mensaje directo también, o seguirnos, también ahí están nuestras redes sociales, ¿no? También queremos ofrecerles unas disculpas porque en algunos episodios se han escuchado unos ruidos medio raritos, pero ténganos paciencia porque pues no tenemos el equipo más pro, pero sí tenemos muchas ganas, ¿no? Sí, perdón también si en este capítulo me escucho medio rara, más bajito de lo normal, o si por ahí escuchan un estornudo, ando medio mocuda, pero es con amor para ustedes. De Puebla para el mundo. Ah, no, ¿verdad? Bueno, y bueno, recuerden dejarnos sus comentarios, ¿no? Y este es el episodio número 7 y se llama La pieza que nadie ve. Y este episodio sale de una reflexión de cuando estaba leyendo el libro del Éxodo, ¿no? Y es que cuando yo estaba leyendo esta parte donde el faraón ya no conocía a José y entonces tuvo miedo de que los israelitas se levantaran en su contra, él empezó a tomar ciertas medidas medio despiadadas contra el pueblo de Israel, todo porque tenía miedo de que los hombres se levantaran en guerra contra él. Pero es bien curioso cómo es que este faraón tenía miedo de los hombres, pero no tenía miedo de las mujeres, porque a las mujeres no les hizo nada, como si estuviera despreciando a las mujeres de, ellas no pueden hacer nada. Pero lo chistoso es que fueron precisamente las mujeres a las que él hasta cierto punto tenía como de menos, fueron precisamente las mujeres las que Dios usó para iniciar esta liberación del pueblo de Israel a través de Moisés. Y esa es una historia bien impresionante, ¿no? ¿Y por qué no iniciamos con una pregunta? ¿Alguna vez te has sentido menospreciado en algún círculo social o inclusive dentro de la misma iglesia? Yo sí, la verdad es que sí, dentro de la iglesia me he sentido como menospreciado en alguna ocasión. Bueno, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Cuando era yo chiquito quería levantar las manos, alabar, aplaudir, y de repente un chavillo por ahí que estaba en otro lado del auditorio me vio y se burló, así como diciéndome qué ridículo eres, ¿no? Y entonces tenía yo creo que como 5 o 6 años, y desde ahí no volví a levantar las manos, ni a aplaudir, ni a alabar al Señor hasta como cuando tenía... Pues sí, 27, 28 años. O sea, el trauma me duró más de 20 años, ¿eh? Por eso se casó conmigo, que soy psicóloga. Por eso me casé contigo, para que me dieras terapias para gratis. que lo destraumara. Ándale. Y bueno, esto es completamente normal visto desde un enfoque psicosocial, ¿no? Esto sucede porque cada uno de nosotros somos seres humanos sociales y relacionales. Nuestra identidad siempre se construye en relación con el otro. Y cuando una comunidad en la cual estamos inmersos nos ignora, nos critica o nos excluye, puede dañar profundamente nuestra autoestima y nuestro sentido de pertenencia.
Y es que en muchas ocasiones puede haber pensamientos de inferioridad dentro de nuestra cabeza, ya sea provocado por factores externos, como en tu caso, como en mi caso, o con factores internos como la autoexigencia, el perfeccionismo o inseguridades. Pero al final, ya sea que alguien se burló de nosotros o que hicimos algo mal a nuestra perspectiva, comenzamos a sentirnos menos. Y es que en algún punto de nuestra vida, todos nosotros, en cierta medida, nos hemos sentido discriminados o excluidos dentro de un círculo social, o incluso nosotros mismos nos sentimos inferiores a los demás. Y esto pasa muy comúnmente y comenzamos a hacernos muchas preguntas, ¿no? A lo mejor ustedes se las han hecho en algún momento de su vida, ¿no? ¿Por qué otros encajan y yo no encajo? ¿Por qué Dios me hizo de esta manera? ¿Por qué no me dio tal o cual cualidad? ¿Dios realmente me ama siendo como soy? ¿Acaso Dios tiene un propósito para alguien como yo? ¿Dios me usará si soy de esta manera? O yo mismo me pregunto, ¿por qué soy tan débil o tan inferior? Y veo a los demás, ¿no? Como súper, ¿no? Sí. Y este tipo de preguntas son parte de una búsqueda de identidad y de sentido, y realmente es algo común. Esta psicología del desarrollo nos dice que una de las mayores luchas humanas es en la construcción de la identidad. Estas preguntas de ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué valor tengo para los demás? Pues no son débiles ni superficiales, sino que son fundamentales y necesarias, y el entorno en el que nos movemos influye demasiado en cómo respondemos a ellas. Sí. En medio de esta búsqueda, muchas veces surge la idea de que solo quienes parecen tener todo resuelto pueden tener un propósito significativo. Y esto también lo trasladamos a nuestra vida en Cristo, creyendo que Dios solamente usa a los grandes, a los fuertes, a los que están en la cima. Pero si nosotros te contáramos el día de hoy que Dios ha usado más veces a los que el mundo pasa por alto, a los que parecen equivocados, frágiles o incluso confundidos, ¿tú nos creerías? Sí, ¿no? Y es que es como difícil de creer porque normalmente cuando vemos a alguien en la iglesia o en alguna otra parte de la sociedad, no sé, algún político o qué sé yo, ¿no? Normalmente siempre vemos lo que ya es, pero no vemos quién era, ¿no? Exacto. Que sí, hay personas que están a lo mejor el día de hoy en opulencia, que no les costó nada porque a lo mejor hubo influencia con, no sé... Palancazo. Palancazo, el típico palancazo, ¿no? Pero dentro de la iglesia también podemos llegar a pensar este tipo de situaciones, ¿no? Y es que vivimos en un mundo en el que, pues sí, prácticamente el lema es, como te ven, te tratan, ¿no? Entras al trabajo y vístete bien, tienes que tener buen estilo, tienes que hablar de cierta manera, y siempre es como requisito, 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 y si no lo cumples, entonces no eres nadie, ¿no? Pero Dios no ve el currículum de las personas, ¿no? Dios ve el corazón de las personas. Y un ejemplo muy claro que me gustaría mencionar el día de hoy es el ejemplo, es la vida de Martín Lutero. Y tal vez ustedes han escuchado ya acerca de Martín Lutero, este líder de la Reforma Protestante. Y Lutero nació en Alemania en una familia muy pobre que eran campesinos. De hecho, eran tan pobres que no tenían dinero para enviar a sus hijos a la escuela, a la universidad, pero el padre de Lutero se metió a trabajar a una mina para obtener mejores ingresos y que su hijo, Lutero, pudiera ir a la universidad a estudiar Derecho y de esta manera pudiera hasta cierto punto sacarlos de la pobreza, ¿no? Lo que siempre decimos a veces, bueno, yo he escuchado a muchas personas decir, ¿no? Mandé a mi hijo, a mi hija a estudiar medicina para que me saque de pobre. Estudia porque tú eres ¿no? El típico de cásate con un rico para que nos saques de pobre, ¿no? Entonces, el padre de Lutero tenía la esperanza de que su hijo fuera alguien prominente, ¿no? Alguien educado. Sin embargo, pasó algo bien curioso en la vida de Lutero. Él menciona que cuando él iba regresando de la Universidad de Derecho a su casa, hubo una tormenta que cambió el destino de su vida de manera radical. Y esto fue porque un rayo cayó cerca de él y él tuvo tanto miedo de morir que clamó esta expresión, ¿cómo se llama? Literalmente dijo, Santa Ana, ayúdame, me haré monje, ¿no? Y claro, en su idea, en la fe que tenía en este momento, él prometió algo con tal de ser salvo de a lo mejor la muerte, ¿no? Y entonces, como él prometió eso, él se metió a estudiar a un monasterio agustino, pero lo raro es que cuando él entró a este monasterio agustino, él encontró
más angustia que paz, ¿no? Y muchos pensarían, no, pues entró y se sintió bien a gusto y encontró la paz, pero no, él encontró como más angustia, porque Lutero confesó que él pasaba horas y que vivía en un miedo constante, porque él se sentía incapaz de poder cumplir con las exigencias de Dios, ¿no? O sea, él mismo decía, citando sus palabras, amaba la justicia de Dios y sin embargo la odiaba porque me enseñaban que Dios es justo y castiga a los pecadores. Yo no me sentía amado, sino condenado. Y también dijo, no amaba, sino que odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. O sea, ¿te imaginas? O sea, él en su fe hizo una promesa y de repente cuando entra a este convento, monasterio, como se llame, en vez de encontrar la paz, se siente más acusado, se siente más inferior porque él no puede cumplir con la ley, ¿no? Entonces realmente Lutero veía a Dios como un juez severo, ¿no? Como alguien estricto, como alguien que lo enjuiciaba, y no lo veía realmente como lo que Dios es para con sus hijos, ¿no? Que es un padre amoroso. Incluso él comenta que él ayunaba y oraba toda la noche, incluso hasta se flagelaba, ¿no? Se golpeaba, y y trataba de cumplir cada norma de su monasterio al pie de la letra, pero todo eso no le ayudaba a encontrar la paz. Así que él escribió, aunque vivía irreprensiblemente como monje, me sentía pecador ante Dios con una conciencia muy inquieta y no creía que le hubiese aplacado con mis méritos, ¿no? Entonces, Lutero vivía en constante condenación. Y algo que pasó después es que él empezó a ser profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, ¿no? Mientras él daba clases, estaba estudiando este libro de Romanos y ahí él nos cuenta que encontró una verdad que transformó su vida y la verdad que él encontró fue la de el justo por la fe vivirá. Entonces, él pudo comprender que la salvación es un regalo y que no era una recompensa por sus méritos, ¿no? Y fue por este estudio que él empezó a tener de la palabra de Dios que se dio cuenta que el que le daba la salvación era Dios por fe. Y es por esto que él se indignó en el año de 1517, ya que la iglesia en la que él asistía era una iglesia que vendía indulgencias, ¿no? En pocas palabras, esta iglesia vendía papeles que prometían a las personas que se les iban a perdonar los pecados a cambio de dinero, ¿no? Pero él había descubierto por medio de la palabra que el perdón no se puede comprar con nada, sino solamente es a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Sí. Y es por esto que Lutero escribió 95 tesis y las clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg, ¿no? Y estas tesis lo único que decían era que denunciaban el abuso de las indulgencias, de estas ventas de perdón, por así decirlo. Y él afirmaba que el perdón no se compraba, sino que se recibe por fe, ¿no? Que solo Dios puede perdonar los pecados, ¿no? Y fue por estas 95 tesis que el Papa y el emperador de ese entonces le exigieron retractarse, ¿no? Y él respondió ante estas acusaciones de que tenía que retractarse con esta frase: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no puedo y no quiero retractarme, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Entonces es bien impresionante cómo este hombre con miedos, con carencias, ¿no? Fue un hombre que Dios usó para transformar la iglesia, para regresar a la iglesia a su camino original, ¿no? Para no desviarse del camino, en pocas palabras, ¿no? Y es bien interesante también porque aun cuando Lutero fue expulsado y fue perseguido, él se fue a esconder en un castillo y fue en ese castillo donde él tradujo el Nuevo Testamento al alemán. O sea, no solamente fue estudioso y gracias a él tenemos mucha revelación de parte de Dios, sino que en su tiempo Dios lo usó también para que el Nuevo Testamento llegara a los simples mortales que no tenían las escrituras, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué te cuento todo esto? Porque Lutero seguramente por mucho tiempo no entendió su lugar dentro del plan de Dios, ¿no? Él tenía este miedo constante, esta acusación de que yo no valgo nada, yo soy pecador, no puedo cumplir, ¿cómo me puedes usar, Señor? Si vengo de una familia pobre, no tengo dinero, no tengo estudios, trato de esforzarme y aún así jamás voy a poder cumplir con tu ley. Y entonces tal vez él se sentía como, ¿sabes? Como una nota que no encaja
en el coro, ¿no? Ujú. Como si fuera una persona desentonada, ¿no? Como Sí. que tú no tienes lugar ni parte aquí, ¿no? Como una pieza rota e insignificante en un gran rompecabezas, ¿no? Entonces, tal vez él no veía cuál era su valor, pero todo cambió cuando él leyó: el justo por la fe vivirá, ¿no? Ujú. Esa frase lo transformó, lo sacudió y por fin pudo entender que no se trataba de él, no se trataba de lo que él podía hacer en sus fuerzas, de su pasado, no se Ujú. trataba de dónde venía, sino se trataba de lo que Dios estaba haciendo en él, de lo que Dios iba a hacer en él, que no era por sus méritos, sino era por la gracia de Dios, ¿no? Y Sí. ahí, en esa seguridad, él encontró por fin un lugar en el lienzo enorme de la obra de Dios. O Sí. sea, yo pienso en Lutero, así como en nosotros, como en una gotita que Dios está poniendo en su obra maestra, ¿no? Una Ujú. gotita de pintura, como una pieza pequeña en un rompecabezas de miles de millones de piezas que tal vez no nos consideramos insignificantes, pero en las manos de Dios siempre hay un lugar en el que Él puede usarnos. Entonces Sí. Dios usó a este joven pobre, inseguro, confundido, miedoso, ¿no? Que se autocondenaba para recordarle a una generación entera que el amor de Dios no se vende y Ujú. que la fe en Jesucristo es más que suficiente, ¿no? Y que la gracia de Jesucristo y de Dios es más que suficiente y no necesitamos intermediarios. Entonces, el mundo lo llamó problemático, el mundo lo llamó a lo mejor un pobre monje, Mm. loco, que Sí. viene de una familia, ¿sabes? Escasa. Escasa, porque no era un Ujú. cardenal, no era un, ¿sabes? O sea, no era Sí. alguien prominente en la iglesia, era un simple monje. Y tal vez el mundo lo catalogó como que no valía, ¿no? Ujú. Sin embargo, Dios lo usó. Y así mismo, tú y yo, puede ser que en alguna vez nos hayamos sentido o nos hayan hecho sentir pequeños, incapaces, irrelevantes, ignorados. Tal vez nos hayan dicho que estamos fuera de lugar, ¿no? No, 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 tú no puedes predicar. No, no, Ujú. no, 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 tú no puedes enseñar. No, 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 tú no puedes tener ese ascenso porque tienes el nopal en la cara como Noé, ¿no? O sea, porque así somos en México, ¿no? O sea, Sí. no sé si sean así en los demás países de Latinoamérica, pero normalmente en México tenemos una frase que dice: ah, tienes el nopal en la cara, ¿no? Y eso quiere decir que pues somos como muy autóctonos de México, ¿no? Hasta cierto Ujú. punto nos menospreciamos entre nosotros, entre los mexicanos, ¿no? Entonces, a lo mejor puede hacer que nos sentimos torpes o simplemente nos sentimos nada, ¿no? Pero tenemos que recordar algo: Dios no elige a las personas según el currículum ni por los estándares que el mundo ha puesto. O sea, Dios no está buscando a alguien perfecto, no está Ujú. buscando a alguien popular, no está buscando a alguien fuerte. Lo que Él está buscando es el corazón. Sí. Pero no porque sea un corazón bueno, sino porque Dios en su providencia, en su sabiduría, en su omnisciencia, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y a través de su Espíritu Santo fue cambiando nuestro corazón para que nosotros pudiésemos obedecerle. Es decir, Dios no nos forzó a creer en Él, Ujú. sino que Dios cambió nuestro entendimiento para que nosotros pudiésemos creer en Él, ¿no? Sí. Entonces, Él mira nuestro corazón. Y no porque haya algo bueno en Él, sino porque Él lo ha escogido para que Él lo transforme. Y es justo ahí, en esa transformación, donde el alma que tal vez pueda estar tan rota, donde una voz que pueda estar bien quebrada, donde haya una batalla interna impresionante, a lo mejor una vida ordinaria o tal vez una vida despreciada, es ahí en esa transformación donde Dios escoge a un simple mortal. Ujú. Dios escoge a simples mortales. ¿Para qué? Para que Él muestre su poder y su gracia y su amor al mundo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esto nos da muchísimas esperanzas. Sí, la verdad es que sí, porque, híjole. Porque sí, yo era como Lutero, ¿no? No vengo de ¿Monja? ningún, no, no, no vengo de ningún lado, no, no soy de familia de los Slim, no, Ajá, no me puedes coger, ¿no? sí. Pero ahora vamos a verlo desde una perspectiva, digamos, externa. Y si nos ponemos a pensar por qué el ser humano discrimina tanto,
¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué somos tan buenos, pero tan buenos para hacer diferencia entre personas? Y a veces ni siquiera es algo que nos demos cuenta, ¿no? Es una reacción inmediata, pero simplemente categorizamos, juzgamos, comparamos, y eso se convierte muchas veces en discriminación. Y eso es muy cierto, ¿no? Porque a veces nos sentimos nosotros los discriminados, ¿no? Los menospreciados. Pero muchas veces nosotros mismos menospreciamos a otras personas, ¿no? Así es, así es. O sea, antes de que me toque, Ándale. yo soy el que hago. Y esto es porque todos queremos sentir que valemos algo. Queremos ser vistos, queremos ser reconocidos o aceptados. Y esto tiene que ver con la necesidad de estatus y reconocimiento. Es decir, el sentirnos seguros dentro de un grupo. Siempre buscamos estar cerca de quienes tienen poder, éxito o algo que admiramos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. En el trabajo, es súper común que casi todos buscan quedar bien con el jefe. Típico, sí. Porque su aprobación da cierto estatus, ¿no? Y en redes sociales hoy en día es igual. O sea, si subes una foto y no recibes X cantidad de likes, puede que sientas que algo está mal contigo. Nos acostumbramos a medir nuestro valor con lo que ven los demás, ¿no? ¿No les ha pasado que de repente están viendo, ¿y por qué esta sí tiene? ¿Por qué la otra no tiene? ¿Yo qué necesito hacer para recibir tanto número de vistas? Entonces es porque estamos buscando aprobación, pero la Biblia nos dice algo completamente diferente. Dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria, sino con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces aquí Dios no nos está pidiendo impresionar a nadie, sino que debemos de amar y ser humildes. Otra cuestión por la que llegamos a discriminar es muy sencilla. Digamos que el cerebro nos juega sucio. Creamos un sesgo de jerarquía y de categorización. Es algo muy sencillo, ¿no? Es nuestro cerebro primitivo, categoriza rápido para entender el mundo, pero esto nos puede llevar a juzgar simplemente por apariencias y clasificar a otros como mejores o peores. Este sentido etimológico de la palabra discriminación simplemente es separación por distinción. Y un ejemplo sencillo que les puedo poner es como cuando vas a la verdulería, ¿no? Ves un jitomate rojito, duro, así, dices, está jugoso, está bueno, ¿no? Pero ves al chiquito, al que ya está arrugadito y lo dejas. Entonces es así de sencillo, ¿no? Simplemente nuestro cerebro categoriza rápidamente, esto es bueno, esto es malo. Y muchas veces el jitomate que está más rojito y más aguadito está mejor, ¿no? Que el durito y ese todavía no está maduro, ¿no? No, o a veces ya nos venden así, ¿no? Como... Perdónenme si hay algún gringo que nos esté escuchando, pero como cuando ves las manzanas allá, rojitas, jugosas, brillosas y todo, y cuando te das cuenta solamente están enceradas porque... Y saben bien feas. ¿No? Pero otro ejemplo práctico es, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En la escuela la mayoría de los estudiantes populares suelen ser los admirados, mientras que los que no encajan pueden ser ignorados o burlados sin razón, ¿no? Siempre los populares pues son los que juegan deportes, los que tienen, los que están en artes, en música, todos esos son los admirados, pero bueno, en mis tiempos eran los ñoños, ¿no? Es que los que se la pasaban leyendo pues no eran pelados, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justo juicio. Esto está en Juan 7:24. Y en Lucas 14:11 dice, los que son humildes serán exaltados. Entonces aquí podemos ver cómo a Dios no le importan las etiquetas sociales. Lo dijiste hace rato, a Dios lo único que le interesa es nuestro corazón. Sí. Y otro de los puntos es condicionamiento cultural y social. Entonces, vemos que desde la cultura podemos ser como adiestrados, por así decirlo, a decir qué es lo que tiene valor. Y un ejemplo práctico es esta publicidad que siempre está insistente en decir que tener el último modelo de celular, de ropa, pónganle el nombre que quieran, es sinónimo de éxito. Y si no lo tienes, entonces pues eres menos, ¿no? Y la Biblia nos dice, no vivan según los estándares de este mundo, sino dejen que Dios los transforme mediante una completa renovación de su mente. Esto nos lo dice en Romanos 12:2. Otra, la cultura nos condiciona.
Siempre, 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 desde que somos niños, la sociedad nos está enseñando qué cosas, entre comillas, valen la pena. La ropa, el carro nuevo, el celular, bla. Y si no tienes eso, pareciera que no vales. ¿Alguna vez alguien te ha despreciado por la manera en la que te vistes, por si es o no es de marca? A mí sí, cuando iba en la primaria me decían el mugroso y el giotoso porque siempre iba arrugado. Bueno, no, mis papás no tenían dinero y entonces, iba yo así, pues, desalineado, pues, o sea, limpio, pero, pues, desalineado, ¿no? Entonces, me hacían burla. Pues, pues puede encajar en estos ejemplos, ¿no? O sea, te compras una playera X, solamente te gustó el modelo, pero alguien te dice, ¿este es de marca? No ¿De digas qué marca? marcas. ¿No? ¿De qué marca es? Y, pues no, solamente me gustó. Entonces te hacen sentir que no tiene valor, ¿no? Porque aprendimos que el valor está en lo que cuesta o en el estatus. Pero Romanos 12:2 nos dice, no vivan según los estándares de este mundo, sino dejen que Dios los transforme mediante una completa renovación de su mente. Entonces Dios quiere que cambiemos la forma en que vemos el valor, no por lo que tenemos, sino por lo que eres en Él. Sí, así es. Y regresando al tema del inicio, ¿no? Cuando leemos Éxodo 1 y 2, vemos esta historia que les comentaba yo al inicio del capítulo, ¿no? Cómo fue el nacimiento de Moisés. Y es que después de la muerte de José, un nuevo faraón subió al trono, y este faraón desconocía la historia de Israel, ¿no? Y él temía que el crecimiento de Israel fuera demasiado rápido y que que la fuerza del pueblo hebreo se fuera en contra de él. Y realmente lo veía como una amenaza para su reino, por lo que pues decidió esclavizarlos y ordenó que mataran a los niños varones al nacer, ¿no? Y pues sí, es como una estrategia medio, pues sí, muy fea, ¿no? Porque, o sea, ¿quién tiene el corazón para matar a niños, ¿no? Ujú. Y él dio esta instrucción, incluso le dio la instrucción a unas parteras que se llamaban Cifra y Fua, que eran parteras hebreas, ¿no? Pero ellas desobedecieron al faraón porque temían a Dios, ¿no? Y entonces ellas se hacían, por así decirlo, se hacían de la vista gorda y ay, es que son muy fuertes las mujeres hebreas y pues nos ganan, ¿no? Nos ganan y de repente desaparecen, ¿no? Y también Jocabed, la mamá de Moisés, lo ocultó durante algunos meses, pero cuando ya no pudo esconderlo más, entonces lo colocó en una canasta y lo dejó en el río Nilo. Entonces, realmente Moisés estaba expuesto, mejor dicho, estuvo expuesto a muchos peligros, ¿no? A lo mejor se pudo haber ahogado o pudo haber sido atacado por animales salvajes, ¿no? O incluso que los soldados de Faraón lo descubrieran y lo asesinaran, ¿no? Ujú. Pero la hija del Faraón lo encontró, ¿no? Y lo tomó como su hijo, ¿no? Pero también debemos de ver que la hermana de Moisés también estuvo acompañándolo y estuvo al cuidado de él, ¿no? Y de esta manera, cuando la hija del faraón lo encontró, la hermana de Moisés pudo interceder por Moisés para que su mamá fuera la que lo cuidara, ¿no? Ujú. Entonces, bien curioso porque Dios usó a estas mujeres que el faraón menospreciaba para proteger a Moisés, ¿no? El futuro líder que iba a liberar al pueblo de Israel, ¿no? Y en esta historia podemos ver cómo Dios obra a través de lo que el mundo considera débil o insignificante, ¿no? Porque Dios usó algo pequeño, algo insignificante, algo inofensivo ante los ojos del faraón para cumplir con sus propósitos, ¿no? Entonces, podemos ver que el faraón tenía una visión limitada y muy terrenal acerca de los hombres, ¿no? Porque él tenía puesta su mirada tal vez en guerreros, en líderes o en rebeldes que podrían formarse, y entonces solo se enfocó a un poder militar, por así decirlo, ¿no? Pero subestimó a las mujeres, ¿no? Tal vez las consideró débiles o irrelevantes como una amenaza militar, ¿no? Pero también el faraón subestimó los planes de Dios, porque solo estaba viendo la situación desde una perspectiva humana, Ujú. creyendo que las amenazas solo se manejaban con fuerza y poder humano, pero él no entendía los pensamientos de Dios, ¿no? Porque dice Isaías 55, ¿no? 8 y 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, ¿no? Afirma el Señor, pues como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces el faraón olvidó que Dios había escogido a Israel para su obra, ¿no? Y que Dios estaba con su pueblo.
y entonces en esta estrategia como de tratar de frenar el crecimiento de los hebreos, de los israelitas, pues fracasó, ¿no? Porque realmente Dios tenía un propósito, ¿no? Entonces, así Dios nos demuestra que Él escoge y usa lo que el mundo menos valora para cumplir con sus planes, ¿no? Y eso lo dice Primera de Corintios 1 del 27 al 9, dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿No? Entonces vemos como las menospreciadas, por así decirlo, en este pasaje, las menospreciadas por el mundo fueron mujeres que Dios usó, ¿no? Las parteras, la madre de Moisés, la hermana de Moisés, incluso la hija del faraón, ¿no? Sí. Que podría decirse como que Dios usó al mismo enemigo, Sí. ¿no? O sea, ¿cuándo se iba a imaginar el faraón que su propio aliado, ¿no? Su hija iba a ser una pieza que Dios iba a usar, ¿no? Sí. Para cumplir con su propósito, ¿no? Entonces, aquí tengo una pregunta. ¿Es posible que estemos subestimando el papel que Dios nos ha dado, tal vez como padre, como madre, como hijos, como servidores en la iglesia, como empleados, ¿no? Como empresarios, ¿no? Tal vez nos sentimos menos y estamos subestimando lo que Dios tiene para nosotros. Sí. Creemos que nuestra vida carece de impacto porque no ocupamos un lugar visible o reconocido, ¿no? O sea, yo no estoy en el púlpito, o yo no estoy en una gerencia, o yo no tengo una casota, o yo no tengo un carrazo, ¿no? Y entonces empezamos como a despreciar nuestra vida, por así decirlo, ¿no? Pero podemos ver en este pasaje que no es lo que el mundo no es el que decide quién tiene valor, sino Dios es el que nos da el valor, Sí. ¿no? Entonces, o sea, Dios escoge y usa poderosamente a lo pequeño, a lo humilde, a lo frágil, ¿no? Y entonces debemos recordar cada vez que nos sintamos invisibles o sin importancia, que lo único que tenemos que hacer es confiar en los planes de Dios, porque los planes de Dios son más grandes, ¿no? Y muchas veces esos planes se manifiestan en donde menos nos esperamos, ¿no? Así como con Martín Lutero, ¿no? Entonces entendamos que cada hijo de Dios es una pieza única en el eterno rompecabezas de Dios, ¿no? Yo lo veo así como un rompecabezas enorme de miles de millones de piezas, y ahí está Noé, una pieza tal vez que uno la ve y ni color tiene, a lo mejor tiene un montón de brochazos, no sé, así medio raros, pero Dios la pone. Y cuando Dios la pone, dices, wow, la obra de Dios cada vez más se está completando y es hermosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender también es que sin una sola de esas piezas, la imagen o el rompecabezas estaría incompleto, ¿no? Sí. Entonces, Dios nos ha dado un inmenso valor de acuerdo a su propósito, pero el valor nos los da Él, no nos los da el mundo, No. y tampoco nos los damos nosotros mismos, es Él el que nos da el valor, ¿no? Entonces, como dice 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿no? Y estas palabras nos recuerdan que Dios no juzga o no ve las apariencias, no ve el poder visible, sino que Él nos ama simplemente porque Él nos escogió, a pesar de quiénes somos, nos usa para cumplir su propósito. Y ahorita dices esa, ¿no? A pesar de quiénes somos. Y entonces aquí viene otra pregunta. ¿Por qué muchas veces somos tan inseguros o nos sentimos inferiores? Y la verdad es que este sentimiento de inferioridad es algo que la psicología ha estudiado muchísimo, porque no es algo raro ni que solamente me pase a mí o te pase a ti, ¿verdad? Sí, no, a todos nos pasa. Hay muchas razones por las que nos sentimos así, y algunas de ellas se las voy a contar, ¿no? Una de ellas es el famoso complejo de inferioridad de Alfred Adler. Este señor fue de los primeros que habló sobre esto, y él nos dice que el complejo de inferioridad es cuando sentimos que no somos suficientes o que valemos menos que los demás. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque muchas veces desde chiquitos empiezan a compararnos con otros. Empezamos a recibir críticas o sentimos que no cumplimos con las expectativas de los demás. Un ejemplo, ¿no? Un niño que siempre lo están comparando con su hermano mayor, diciéndole que él es el más exitoso, que él es el más inteligente, que tiene que ser igual a su hermano. Pues este niño puede crecer pensando
bueno, No yo soy suficiente. no soy tan bueno, nunca voy a llegar a ese estándar, ¿no? Así Porque es. no estamos reconociendo sus cualidades propias, sino que empezamos a comparar. Ujú. Otro punto desde la psicología cognitiva es la autoimagen distorsionada. Pues esto tiene que ver con los pensamientos negativos que se nos meten a la cabeza sin que los querramos. Ya hicimos un capítulo más o menos acerca de esto, donde empezamos a pensar, no soy tan bueno para esto, yo nunca voy a poder, no soy suficiente, y todo esto va bajando nuestra autoestima. Sí. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque muchas veces hemos tenido fracasos, nos han rechazado, hemos sufrido bullying, y eso se queda grabado y lo repetimos en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo no soy muy buena en el inglés, puedo entenderlo, incluso puedo leerlo, pero si tú me dices, háblalo, me bloqueo, ¿no? Te da miedo, porque los gringos te hacen cara de fuchi. No, pero esto fue porque en la primaria, yo entré a quinto de primaria a una escuela, privada, y estaba en ceros en inglés, y pues ellos ya estaban así súper avanzados en oraciones y todo, y entonces yo me trababa y era la burla, ¿no? Entonces cuando intento hablarlo, en mi cabeza está el ni lo intentes, ¿no? No sabes, no te sale, ¿no? ¿Para qué? Claro. Entonces, si alguien por favor nos puede recomendar un psicólogo aparte, porque necesitamos terapia para mi esposa. ¿No? Entonces, bueno, eso es parte de nuestra autoimagen que está distorsionada. Otra es por condiciones de valor. Esta viene por Carl Rogers. Y este psicólogo plantea que a veces sentimos que solo valemos si cumplimos ciertas condiciones externas, como cuáles, como ser exitoso, estándares de belleza, recibir aprobación de los demás. Y Rogers planteó que muchas veces las personas sienten que solo tienen valor si cumplen con con estas condiciones, y es, por ejemplo, cuando recibes elogios de los demás, ¿no? Siempre estás como esperando que te digan que te ves bien, que como que que tienes buenas notas en la escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis hijos, o sea, tengo hijos menores de 10 años, y de repente cuando ellos escogen su ropa, sin que yo los vea... Dices, oye, qué feo está eso, quítate eso. Cuando los veo les digo, qué ridículos, ¿no? Porque no combina, usan 2 o 3 estampados diferentes. Estás y les traumando digo, a nuestros hijos. ¿no? Entonces, pues sí, tengo que cuidar mi boca. Y otra, desde la psicología social, pues es la comparación social. Y esto tiene que ver mucho hoy en día acerca de las redes sociales, ¿no? Nos medimos viendo a los demás, y muchas veces eso nos hace sentir que no somos suficientes porque queremos saber dónde encajamos, y una forma de entenderlo es viendo a los otros. Por ejemplo, esta vida de Instagram, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo veo o sigo a alguien que tiene mi misma edad y se la pasa viajando, no trabaja, y todo es Photoshop. Desayunos en todos lados, y entonces yo digo, híjole, yo nunca voy a llegar o alcanzar a hacer eso. Y uno de los últimos, y no menos importante, es los traumas y las heridas emocionales, ¿no? Sucesos fuertes como abandono, abuso, traiciones, humillaciones nos marcan y dañan nuestra identidad, porque necesitamos sentir amor, aceptación y seguridad para construir quiénes somos. Y si esto falla, sentimos que estamos rotos o que no valemos, ¿no? Ejemplos comunes, pues ya sabemos, ¿no? Porque no tuve un padre, no soy así. Porque vengo de una familia disfuncional, no tuve todas las herramientas, ¿no? Alguno de mis padres murió y entonces no pude. O incluso violencia familiar. Y muchas veces venimos de este tipo de entornos donde nunca se nos afirmó el valor que tenemos. Y seguramente puedes sentirte identificado con muchos de los ejemplos anteriores, pero aquí está la buena noticia. Lo que dice la Biblia es que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para hacer cosas buenas. Esto nos dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Además, Dios está cerca de nosotros cuando estamos quebrantados. Sí. El Señor está cercano de los que tienen quebrantado el corazón. Rescata a los de espíritu destrozado. Esto dice Salmo 34:18. Y Salmos 27:10 dice, aun si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recibirá. Así que aunque a veces nos sintamos inseguros o menos, Dios nos ve valiosos y siempre quiere ponernos de pie, siempre nos quiere levantar. Sí, yo creo que debemos de entender
todos, ¿no? Y a veces es fácil de entender, pero ya en la práctica a veces como que, ¡ay, batallamos!, ¿no? Sí, cuesta. Sí, cuesta mucho, pero yo creo que algo que podría ayudarnos a entender que somos valiosos para Dios y que no importa de dónde venimos o qué hemos hecho, que aún así Dios nos quiere usar y nos va a usar. Yo creo que algo que nos puede recordar esto es que desde las mujeres del Éxodo hasta cada uno de nosotros, Dios ha escogido a lo que el mundo menosprecia, ¿no? Y esto lo podemos ver de manera perfecta en la vida de Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo yo sé que es nuestro ejemplo a seguir siempre. Claro, sí. Y él fue despreciado por muchos, a pesar de que él era el Hijo de Dios, ¿no? Sí. O sea, todos estos fariseos, todos estos líderes religiosos lo despreciaron, ¿no? Por no ser supuestamente nadie, ¿no? Porque él nació en un pesebre, ¿no? En un lugar donde los animales comen, Sí. en vez de nacer en un, no sé, en un castillo, en una familia de dinero. No creció en una ciudad de grande comercio o opulencia, sino que creció, su niñez fue en Nazaret, ¿no? Un pueblo pequeño y que no tenía prestigio, ¿no? Y era irrelevante, ¿no? De hecho, en la Biblia ni se menciona hasta que nació Jesús, ¿no? Entonces, también él era conocido como un carpintero. Pues no era una profesión muy bien remunerada, ni tampoco era muy reconocida esta profesión, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que tal vez a los ojos de los demás Jesús pues no era nadie, ¿no? O sea, pero ante los ojos de Dios era su hijo y Dios lo envió con un propósito. Es decir, Dios lo exaltó como el Salvador del mundo. Dice Filipenses 2, 9, 11. Por eso Dios lo levantó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Entonces Jesús es el ejemplo perfecto de cómo Dios usa lo que el mundo desprecia para manifestar su gloria. Sí. Y esa misma verdad aplica para nosotros el día de hoy. Así que cuando nosotros empecemos a sentir que no encajamos, que no somos suficientes, que nadie nos ve, que tal vez estamos luchando internamente con debilidades o con pensamientos que nos enjuician o que nos condenan y pensamos que tenemos una vida insignificante, recordemos que Dios obra a través de lo menospreciado. Sí, y la verdad es que cuando miramos la vida de Jesús podemos darnos cuenta de que Él rompió por completo con todos los estereotipos. Sí, definitivamente. No era el modelo de éxito que la gente esperaba en su época. Y hoy mucho menos, ¿eh? No. No tenía riquezas, no tenía una posición social, no tenía el tipo de influencia que el mundo suele admirar y sin embargo él era el Hijo de Dios. Y la verdad es que eso me confronta porque muchas veces yo también me dejo llevar por prejuicios. Creo que Dios solo puede usar a quienes tienen cierta imagen, cierto nivel, cierto carisma y olvido que Él obra justo donde menos lo imaginamos. A veces ignoramos a personas valiosas solo porque no encajan en el perfil que nosotros mismos construimos. Pero Jesús me enseña a mirar como Dios mira, que es más allá de las apariencias, más allá de lo superficial, porque donde el mundo no ve nada, Dios ya está haciendo algo grande y en eso grande puedes estar tú y puedo estar yo. Sí, así es, y debemos recordar siempre esta verdad. Dios sí nos ve. Sí. O sea, tal vez sientas que el mundo no te ve, pero Dios sí te ve. Sí. Dios te ama. Dios te está llamando y Dios quiere usarte. Y no porque tengas algo extraordinario que ofrecerle, sino porque Él ya decidió hacer algo contigo y conmigo. Dice Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Sí. Él ya nos había escogido. Así es que de esta manera llegamos al final de este episodio, ¿no? La pieza que nadie ve. Y recuerda que aunque el mundo valore lo fuerte y lo poderoso, Dios escoge lo pequeño, lo escondido, lo subestimado, lo roto, lo menospreciado. Sí soy. Sí, gracias. Y por insignificante que creas que pareces, tienes un lugar en el rompecabezas de Dios. Él no ha terminado contigo, Él no ha terminado conmigo. Tú le importas y no por lo que haces o por lo que eres, sino porque Él te creó con un propósito. Y debemos de recordar que nada en las manos de Dios es inútil. Sí. Entonces, gracias por quedarte hasta el final. Que tengas un excelente inicio de semana y nos encontramos en el próximo episodio donde seguiremos caminando entre mortales. Hasta la próxima. Bye.